En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es el estrés, las generalidades y algunos puntos a tener en cuenta por parte de los tutores y los amos para intentar prevenir y evitar que se desencadene esta alteración psicológica que puede llegar a causar muchas alteraciones a nivel psicológico y físico de nuestro animal. Para empezar hablando del estrés, vamos a definirlo. A grosso modo, es una condición en la cual una demanda ambiental excede a la capacidad del organismo para regular ese tipo de demanda ambiental, ¿está bien? Antes de seguir, si este contenido te resulta o te va a resultar interesante, productivo y puedes suscríbete al canal y dale like para poder continuar haciendo estos videos, obviamente, y ayudar a llegar a más personas y que pueda formarse una comunidad mayor, pudiendo todos acceder a los videos, ¿está bien? En los gatos, los factores estresantes se pueden dividir por un lado en físicos y por otro lado en sociales, mediante la interacción con individuos de la misma especie o colonia entre gatos y relacionados con el humano y la manipulación de ellos o de los tutores con los animales. ¿Está bien? De acuerdo también a la duración, el estrés se puede dividir en agudo y crónico. Si bien no hay un tiempo estipulado de cuándo se pasa del agudo al crónico, en general se hace crónico cuando después de varias semanas que el animal sigue con ese tipo de anomalía. Y lo que tiene es que el estrés crónico es mucho más difícil luego de tratar y de curar. ¿Tá? Entonces, por eso es tan importante la detección temprana y la prevención de este tipo, ¿tá?, de alteraciones. Porque una vez instalado, lamentablemente muchas veces lo que sucede es que después es difícil, ¿tá?, de tratar. Después, también está bueno destacar que no es que haya un factor estresante, ¿tá? Pues hay factores estresantes, por ejemplo, uno, 2, 3, que pueden ser aditivos. Entonces, esto significa que determinados factores estresantes pueden afectar al animal al mismo tiempo y la respuesta que el organismo tiene a ellos es mucho mayor que si fuese solo expuesto a un factor estresante. ¿Está bien? Cuanto más deficiencias del enriquecimiento ambiental tenemos o más factores que generen estrés en el animal hay, mayor va a ser la respuesta y como consecuencia vamos a tener una respuesta más negativa en dichos animales. ¿Está bien? Después, los cambios de comportamiento como consecuencia a situaciones de estrés, en general lo que sucede es que son muy molestos para los tutores. ¿Tá? ¿Eso qué lleva? Lleva a que se afecte la relación del tutor o del amo con las mascotas. Por ejemplo, tenemos un gato que como consecuencia de determinado estímulo de estrés o determinado adición de estímulos, rasca un sillón, se torna agresivo, se esconde, tiene reducción del alimento, del apetito, tiene eliminación inadecuada en las bandejas sanitarias. Entonces, ¿eso qué sucede? Eso molesta al tutor o a los tutores. Y eso que sucede va a tener también una influencia negativa en la relación, porque obviamente el amo o el tutor va por un lado a sentir como que el animal está desobedeciéndolo, está raro, etcétera. Pero en verdad a veces no nos da, ¿tá?, por desconocimiento o porque no es tan fácil percibir los episodios de estrés. Entonces, al no percibirlo, nosotros creemos que el animal nos está haciendo algo porque está caprichoso, porque está enojado, pero a su vez está con un estrés que él muchas veces no lo puede controlar cuando lo sobrepasa y tiene ese tipo de conductas. Después también hay cambio de conducta como por ejemplo agresividad, reacciones compulsivas, ¿tá?, que las vamos a ir viendo con el desarrollo de este audio. ¿Está bien? Es muy importante hablar que la respuesta al estrés, la respuesta ocasionada por el estrés no es solamente
del ambiente o del entorno donde vive, sino que también hay una parte temperamental del individuo, ¿tá? Que eso juega un papel muy importante. El temperamento depende mucho de lo que es la genética, las experiencias tempranas, sean positivas o negativas. Por poner algunos ejemplos, cómo se crió el animal, si recibió el alimento de la madre, cómo fue la crianza, si había humanos presentes, la manipulación, el ambiente, un ambiente higiénico, un ambiente no adecuado, la temperatura. Son muchos factores que lo vamos a hablar en otro video, ¿tá? Pero saber que el estrés no depende solo de los factores ambientales, sino también propios del animal, como el temperamento, y el temperamento tiene un componente esencial en el desarrollo de su crecimiento desde el nacimiento mismo, desde que está en el útero de la madre hasta la etapa adulta. ¿Tá? Entonces tener eso en cuenta. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de cuáles son las causas del estrés. Tenemos cambios ambientales, una relación inadecuada o pobre con los humanos. ¿Qué significa pobre? De una relación como es alejada, sin juegos, fría. ¿Tá? Después por otro lado una mala relación o conflicto entre gatos y falta de control y prevención por parte de los responsables de la colonia, o sea, los tutores en caso de criaderos de los responsables, en refugios también, ¿está bien? ¿Eso qué significa? Que haya algún tipo de alteración en la colonia, en el funcionamiento y la rutina y no se tomen medidas como para reducir la probabilidad de conflictos, de estrés, etc. Después, los cambios en el funcionamiento y en el entorno llevan, sí, a tarde o temprano a aparición de trastornos, como puede ser ansiedad, peleas y propio estrés. Los cambios, por ejemplo, que pueden llevar a- a lo que son modificaciones del entorno físico diario, como puede ser la llegada de un miembro, un cambio en la rutina, todo eso puede llevar a que aparezca también lo que es el estrés. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que saber es que promover el comportamiento normal, ¿está bien? ¿Qué sería el comportamiento normal? Que el animal tenga un ambiente enriquecido, que no tenga también mucha predisposición o muchos conflictos, ¿tá? Que tenga una buena relación con el humano, ¿tá? Entonces, brindarle un ambiente lo más natural, junto con las estrategias de enriquecimiento, para mejorar la calidad de vida y el bienestar del animal. ¿Está bien? Las estrategias de enriquecimiento deben fundamentalmente apuntar a esos comportamientos. Vamos a poner un ejemplo. Los gatos al aire libre en general pasan mucho tiempo intentando cazar, explorando el territorio, pero cuando no tienen una posibilidad de hacer todo ese tipo de conductas porque se mantiene interior, porque tienen poco acceso o no tienen la incapacidad de tener el enriquecimiento exterior, pueden tener muchos problemas relacionados con el estrés. Otro ejemplo es el comportamiento de rascado, que es muy esencial, tanto para lo que es la función de la comunicación, para la liberación de feromonas de las almohadillas plantares, obviamente también la parte de afilar las garras y estirar el cuerpo lo tienen. Entonces, si nosotros no le brindamos un ambiente adecuado para realizar la actividad de rascado, puede llegar a tener una afección psicológica. Una mala relación entre humanos y gatos también es un factor importante de causa de estrés. Y en la mayoría de los casos, una mala relación entre los humanos, que son los tutores, y los gatos es consecuencia de una sociabilización inapropiada o un manejo propio nuestro inadecuado. ¿Tá? Por ejemplo, no saber que hay un determinado tiempo que hay que jugar, después hacer castigos en el animal que le lleven a frustraciones, que le lleven a angustias y a agresividad, estrés, manejo inadecuado de los ambientes, manejo inadecuado de los potes de agua y ración sólida, de las bandejas sanitarias. Todo eso entra en lo que sería la categoría de una relación mala entre los humanos y los gatos, ¿está? Por otro lado, el conflicto entre los gatos
Puede aparecer por muchas causas. Una muy típica es la introducción de un nuevo gato en la colonia o una reintroducción de un gato que fue previamente separado debido a algún problema u otras circunstancias. Ejemplo, animales que estuvieron internados, animales que se fueron de viaje, los cuales llegan con olores y aromas totalmente diferentes, los cuales el gato lo sienten como una amenaza y rechazan al animal. ¿Tá? Entonces, mucho cuidado y saber que eso puede desencadenar estrés. Otro, competencia por recursos. ¿A qué llamamos recursos? Recipiente de agua, recipientes de alimento, rascadores, camas, juguetes, etcétera. ¿Tá? Muchas veces gatos territoriales que hacen bloquean el acceso a los recursos de otros gatos que son más sumisos y eso pasa muy a menudo cuando son ambientes con muchos gatos en los cuales hay subcolonias que se generan por afinidad, porque son familiares, porque se llevan bien y cuando hay animales que son territoriales, ¿tá? O animales que son bastante, que tienen carácter fuerte, pueden impedir o bloquearle el acceso a los accesorios a gatos que no tienen tanta afinidad y son más sumisos. ¿Tá? Este tipo de alteraciones, si no las percibimos, pueden llegar a generar un estrés crónico en los felinos. ¿Tá? Por otra parte, vamos a hablar un poco para que se entienda, ¿está bien? Que el estrés puede llevar a desencadenar enfermedades, ¿tá? Alteraciones fisiológicas en el animal. Dentro de las consecuencias más importantes, por ejemplo, está la de la debilitación o reducción del funcionamiento del sistema inmunológico, que es el que está encargado de las defensas, ¿tá? De controlar al animal para evitar enfermedades que entren microorganismos y lo afecten. También eso que puede llevar la reducción de las defensas a que se reactiven determinados agentes que están latentes en el organismo. La clásica es las enfermedades respiratorias de herpes virus en ambientes con muchos gatos. Después también el virus de la leucemia felina, que algunos son portadores y por una inmunosupresión pueden también reactivarse. Pero es muy común en gatos, por ejemplo, que haya episodios de estrés con una inmunosupresión y que ese herpes virus que un animal lo tenga latente pueda comenzar a multiplicarse y a generar infección con síntomas bien típicos respiratorios, estornudos, tos, secreción por la nariz, fatiga respiratoria, decaimiento y fiebre. De los, de los síntomas que son más comunes son inespecíficos, que significa que no son clásicos si tiene esos síntomas, decimos es un herpes virus, pero con animales que aparezcan todos de un momento a otro y con una mala relación o un ambiente poco enriquecido, es muy sospechoso de que se haya reactivado un herpes virus. Después, hay que saber que en general los gatos con altos niveles o riesgos de estrés son mucho más veces propensos a desarrollar infección del tracto respiratorio superior, que es eso, son la nariz, la boca, la parte de arriba, ¿tá? Que los gatos que tienen menos niveles o menos probabilidades de presentar estrés. Después también el estrés está asociado con varios problemas gastrointestinales, con sintomatologías de diarrea, vómitos. ¿Por qué? Porque el estrés por determinadas circunstancias fisiológicas puede alterar la barrera intestinal, ¿tá? Aumentar la permeabilidad y causar una inflamación local en el tracto digestivo. ¿Está bien? Por otro lado, todos conocemos de nombre lo que es la cistitis intersticial felina. Tiene un componente muy importante lo que es la parte psicológica para que los gatos tengan alteraciones. Pueden tener obstrucción parcial o total, eh, tienen dolor al orinar, pueden orinar con sangre, pueden dejar de orinar, pueden orinar fuera de la bandeja. Son enfermedades que tienen un componente psicológico muy importante y influye de manera directa, ¿tá? Entonces está bueno nombrarlas para que sepan que el estrés puede causar varias alteraciones físicas, así como también enfermedades dermatológicas, de la dermatitis atópica, la dermatitis por la amido acral, ¿tá? Entonces vieron que no es solo que puede causar alteraciones psicológicas, sino también enfermedades
de la parte del organismo, como la vejiga, la parte digestiva y mismo la piel. Entonces, ahora pasando a lo que son los cambios de comportamiento causados por el estrés. En algunos casos el estrés va a inhibir lo que es la normalidad del gato y los mismos que no lo hacían comienzan a esconderse por varios periodos, ¿tá? Juegan menos, reducen su comportamiento exploratorio si tienen la posibilidad de realizarlo. Un ejemplo típico es los animales pasan más tiempo en ambientes verticales. Por ejemplo, nosotros le generamos, tenemos un gato y le hicimos una cama o un escondite aparte de arriba, con una caja, con agujeros, y él pasa todo el tiempo ahí arriba, ¿tá? Teniendo poco contacto con nosotros, poco contacto con el ambiente. También en colonias podemos ver que hay alguno de los animales que no interactúa y pasa todo el tiempo escondido, ¿está bien? Son situaciones que nos pueden llevar a sospechar de que hay algún componente psicológico que está afectando a ese animal. Después, uno de los problemas que son más graves en lo que es la parte conductual del estrés es la anorexia, ¿tá? ¿Por qué? Porque la anorexia en algunos casos puede ser tan grave que puede llevar a la clásica afección que nosotros conocemos como que es llamada la lipidosis hepática, ¿tá? Yo creo que todos más o menos de nombre conocemos que la enfermedad que es la lipidosis hepática, ¿tá? Lamentablemente los gatos tienen un hígado particular que muchas veces no, que si el animal deja de comer 48 a 72 horas completamente, ese hígado puede, por decirlo a grosso modo, volverse tóxico y empezar a generar trastornos de gravedad en el animal que si no son tratados a tiempo por profesionales pueden causar la muerte en el animal. ¿Tá? Entonces, nosotros tenemos que saber que si nuestro gato está con estrés o con algún trastorno alimentario, no puede estar más de 48 horas sin alimentarse porque eso puede llevar a la muerte del animal. ¿Está bien? Por otro lado, hay muchos gatos que en vez de tener una anorexia, una hiporexia, lo que tienen es polifagia, que es que comen mucho, comen mucho, comen mucho. Típico comportamiento del gato con estrés que no se deja alimentar, pero su estrés le da trastornos alimenticios, es aquel que está inseguro, que no le gusta tener contacto con otros animales o tiene mala relación con alguno, entonces quiere evitar al máximo el contacto, come, si el amo o el tutor pone el alimento, va corriendo, come desesperadamente todo, come hasta casi reventar para irse corriendo a su ambiente de refugio con la panza llena, ¿está bien? Y no tener que volver tan rápido a comer. Eso lleva a que los animales coman más, tengan trastornos de lo que es la parte digestiva, ¿está bien? Pero lamentablemente son cosas que suceden en colonias con varios gatos o gatos que en determinados ambientes se sienten inseguros, están con estrés y están con angustia. También como consecuencia del estrés hay animales que pueden desencadenar comportamientos compulsivos, que son conductas repetitivas que pueden surgir como consecuencia de algún tipo de enfermedad o cuando el animal no se adapta a el ambiente. Trastornos de acicalamiento excesivo, o sea, se lamen constantemente, alopecia psicógena, o sea que tienen regiones sin pelo por causa psicológica, pica, pica es cuando comen determinados elementos que no están hechos para la alimentación, ¿tá? Y la pica, a su vez, puede considerarse sí como un trastorno compulsivo, pero también como un trastorno de alimentación. ¿Está bien? No es solo que si tenga pica está con estrés. Pero la pica varía, puede ser algodón, tela, plásticos, lana, hojas, ramitas, en la pared, rasca la pared y comen. Eh, es lo que se conoce con el nombre de alimento caprichoso. ¿Está bien? Comen determinados elementos que no son para su alimentación por trastorno, que pueden ser alimenticios o psicológicos. ¿Está bien?
Por otra parte, algo muy común, el estrés también puede afectar lo que es el comportamiento de orinar normal, que hacen marcado con orina. Esto es, a veces es un comportamiento normal en machos intactos y en hembras en celo, lo cual es pura y exclusivamente con fines de apareamiento. Pero también los gatos pueden marcar en superficies verticales cuando están con estrés. Los animales con estrés aumentan el marcaje o el rociado de orina en los determinados elementos y también la eliminación inadecuada, o sea que dejan de hacer en la bandeja. Como fue dicho que la pica tiene un componente psicológico y un componente alimentario, el marcado con orina, rociado con orina, tiene un componente que es pura y exclusivamente de, con fines de apareamiento o de atracción sexual, pero también puede ser anormal en situaciones de estrés o en otras que no es tan común, pero puede suceder, no hay que descartarlo, en las infecciones de la vejiga, en obstrucciones, en cistitis idiopática. Entonces, cuando vemos trastornos físicos, siempre lo ideal es llevarlo al veterinario cuanto antes. ¿Está bien? Pero también, por haber visto que el estrés causa ese tipo de alteraciones, no decir, está, el gato está con estrés, vamos a ver, lo manejamos en casa. Porque muchas veces no es estrés y cuanto más nos demoremos en determinadas situaciones, más difícil después son de tratar determinadas enfermedades. ¿Está bien? Bueno, el estrés no es un tema que es sencillo de manejar una vez que ya está instalado en el animal, pero teniendo en cuenta algunos factores de antemano, podemos evitar la probabilidad de que aparezca o reducirla. ¿Está bien? Después en otros capítulos vamos a hablar de cuáles son las estrategias para reducir el estrés, porque es un tema muy complejo que si se profundiza en todo un video, no van a quedar los conceptos claros y va a ser mucha cosa. ¿Está bien? Por favor, no te olvides de suscribirte al canal, de darle like, que es la forma que tenemos para mantenerlo y que llegue a más personas y poder continuar haciendo este tipo de videos. ¿Cuál es el objetivo principal? Ayudar a los mascoteros, a los animales, a mejorar la relación, la calidad de vida y el bienestar. En nuestra web de Team Mascoteros tenemos muchos cursos online y hay muchos ebooks que te pueden interesar porque para cada tema se ahondan más y bueno, son otro tipo de, otra variante para información, porque una es con video y diapositivas como son los cursos online y los ebooks son materiales escritos y bueno, acá tenemos los podcasts, cuál se adapte más a vos, pero si querés podés darle una bichada a cada uno y cualquier cosa te comunicas en el mail tipsmascoteros@gmail.com, que ahí siempre, mientras podamos, vamos a estar respondiendo. ¿Está bien? Muchas gracias.